Hasta el 13 de mayo, transmitimos desde La Rural para contarte todo lo que pasa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La 1110. Estamos donde están los porteños. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. El único programa del dial que busca el consenso en el desencuentro. ¿Por qué? Los domingos a las 14 por la Radio Pública de Buenos Aires. Buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Un domingo con sol, por suerte, después de días tan nublados, que a mí en lo particular me deprimen, ¿qué quieren que les diga? Bueno, acá tenemos, como siempre, Pablo Marmorato acompañándome, los dos trabajando juntos. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Graciela, bien? Bastante bien, bastante bien. Lindo stand el de La Rural este año, ¿no? Sí, linda ubicación, sí. mucha gente Lindo. se está acercando. Se la ve lindo, me parece que cada año lo hacen mejor este stand. Bueno, y también le agradecemos a Chaco su trabajo en las máquinas y a Magalí, que nos va a mandar un mensaje. Magalí. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Magalí. Bueno, les cuento que las vías de comunicación para ponerse en contacto con este programa es por Twitter, @porqueprograma, y por mail, porqueprograma@gmail.com. Les cuento también, para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Gracias. La Muchas queremos gracias, todos los Magalí. domingos, Graciela. Sí, Queremos sí, a sí. Magalí todos los domingos. Pero muchas gracias. Bueno, y los años 70 y antes, pero en fin, sobre todo los 70 y sus consecuencias, siempre dan materia para charlar. Esta vez vamos a hacerlo con un joven, hijo de Mario Santucho, él se llama a su vez Mario también, y que ha escrito un libro, tiene toda una historia, obviamente, y ha escrito un libro que nos interesa. Por otro lado, el de Mario también es director de la revista Crisis, y nos va a ayudar también a charlar con Mario Jorge Sigal. Jorge Sigal, ustedes ya lo han tenido otras veces en el programa. Él es periodista, fue secretario de Medios Públicos de la Argentina y publicó en 2012 El día que maté a mi padre. Me pareció bueno juntarlos porque, si bien en distintas edades, en algún momento han tenido experiencias en cuanto a las convicciones y a la militancia y demás, que pueden ser cercanas, por lo menos. La primera pregunta, obviamente, es para Mario. Mario, ¿por qué escribiste este libro que se llama Bombo el Reaparecido y tiene la estrella roja del ERP en la tapa? Buenos días, Graciela. Gracias por la invitación al programa. Es difícil de responder esa pregunta porque, desde mi punto de vista, la memoria es un territorio lleno de enigmas, digamos, y a veces esos enigmas te atrapan. Entonces, de hecho, yo durante mucho tiempo pensé que no iba a escribir nunca sobre los 70, no era algo que me interesara especialmente. Creo que se escribió muchísimo, creo que se discutió mucho el tema, y sin embargo, de repente aparecen historias. Yo creo que también tienen que ver con el presente, tienen que ver con el momento que uno vive, que en cierta forma hay como enigmas que permanecen, como si te dijera, problemas irresueltos, que de golpe te atrapan. En mi caso, y con este libro, tuvo que ver con
con, digamos, ciertos recorridos familiares que me llevaron a un lugar que yo tampoco conocía. Yo me crié en Cuba durante 18 años porque, bueno, durante la dictadura, un mes antes de la dictadura, mis padres me envían hacia Cuba. Habíamos sido detenidos en diciembre del 75 en un cumpleaños infantil, yo tenía 10, 11 meses. Y bueno, eran momentos de peligro. ¿Te mandaron o te llevaron ellos mismos? No, me llevaron, ¿Alguien me mandaron. ¿Alguien te Me llevó? mandaron, sí. Con unos amigos de ellos que después fueron los que me criaron. Mis dos padres, mi mamá y mi papá, están desaparecidos. Entonces, por eso yo muchas cosas de Argentina durante mi infancia, durante mi adolescencia, no las conocí. Después cuando vine ya a cursar la universidad y demás, y bueno, había un montón de cosas también para hacer. Y de repente un día, por una prima mía cuyo papá fue muerto ahí en el monte tucumano, donde el ERP instaló una experiencia guerrillera rural, ella me propuso acompañarla a conocer el lugar que ella había averiguado. Y bueno, y ahí fuimos. Conocí, la verdad que eso fue una impresión. Impresionante. Sí, fue una impresión fuerte, ir ahí al monte. Ese lugar, ahí conocimos un pueblito que se llama Santa Lucía, que es un poco donde esta historia transcurre. Gira alrededor de ese pueblo. Sí, que es un Tanto pueblo. que vos inventaste los santalucenses. Sí, y ¿por qué? No, pues, digamos, para designar a la gente que era sí, de sí, Santa sí, Lucía. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí entonces conocí a la gente del pueblo, empezamos y la verdad que ahí percibí un tipo de presencia, de existencia de ese pasado, de esa memoria, que yo no había conocido acá, en Buenos Aires, donde me muevo, en los lugares en donde se comenta esto, se discute. Era otra forma de existencia de esa historia, muy distinta. Y para mí fue un gran desafío, cómo relacionarme, cómo compartir con los pobladores de Santa Lucía, un encuentro que de alguna manera rememora, por supuesto bajo unas circunstancias totalmente distintas, el encuentro que tuvo mi padre o mis padres y sus compañeros, digamos, con los pobladores en ese momento. Claro, en otro momento, en otras circunstancias. ¿Bombo existió realmente? Sí, sí. El libro es todo real, es no ficción. No hay ficción. Es toda la historia es real. Y bueno, el móvil específico que me llevó a convertir esto en un libro, a decir, acá yo la primera vez dije, hay una película, después terminé escribiendo un libro. Fue decir, cuando... estás listo para hacer el guión. Claro. Sí, si me lo propone alguien, un cineasta. Fue un día que yo estaba, ya conocía la historia del Bombo, entre otras historias que empezamos a reconstruir, y algunas personas me dicen que Bombo había reaparecido en 2013 en el pueblo, después de que todos pensáramos que estaba desaparecido desde el 76. Entonces ese fue como el disparador que me llevó a obsesionarme con esta historia y a Hay más investigar. argumentos, entonces. Claro. Sí. Así que bueno, este es un poco el porqué, un poco largo. ¿Querías preguntar algo? No, me impacta mucho, por supuesto, como contemporáneo del padre de Mario, ¿no? Mario Santucho debe haber sido mayor que yo, unos 5 años, supongo. Yo tengo 65, estimo que tendría hoy 70, 72 años, ¿no? ¿Tu padre? Sí, 73. Creo. 73. Bueno, pero digamos que es sí es parte, yo me siento parte de esa generación, Sí, sí. ¿no? Desde posiciones muy distintas. Entonces, cuando leía el libro y miraba la historia tuya y miraba un poco la historia de Bombo, me preguntaba cómo sería el proceso que vos vivís frente a la idea sacrificial que guió al grupo de tu padre, ¿no es cierto? Esa idea de morir por la revolución, morir por la patria, morir, las distintas ideas que uno pueda tener al respecto. ¿Cómo lo procesaste y hasta dónde vos esa experiencia la considerás una experiencia del pasado, ¿no? Bueno,
Yo no tiendo a no pensarlo así. Tiendo a no pensar que ellos, que como resumir o recordar a esa historia ponga en primer lugar a la muerte. Eso sería como aceptar un poco el resultado histórico, que no siempre es la verdad, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya habido una dictadura, que hayan desaparecido 30.000 personas, Claro. que hayan derrotado una idea de cambio social que yo creo que era justo, o por lo menos como proyecto, era un proyecto muy importante, muy interesante. Creo que eso no significa que entonces los términos de ese resultado histórico nos impongan a nosotros. Es más, escribo este libro y me parece que es una discusión abierta precisamente porque hay que desarmar esa especie de operación política histórica. Por lo tanto, yo creo que cuando recuerdo a ellos, incluso cuando investigo, cuando veo lo que pasó en esa época, lo que veo es en realidad un espíritu muy interesante de cuestionar la injusticia, ¿no? La injusticia de un orden social que sigue existiendo y que me parece que es quizás más injusto que en esa época. Entonces, tiendo a pensar que fue un desafío que además fue generacional. Creo que ellos lo expresaron de una manera, como vos decís, digamos, con determinadas metodologías y determinadas apuestas, pero me parece que era un proyecto que asumió mucha gente desde diferentes perspectivas. Y me parece que eso, yo me parece que es muy importante reivindicar o poder retomar la fuerza y la capacidad de crítica que tuvieron, digamos. ¿Tuvieron capacidad de crítica? Sí, me parece que sí. Me parece que creo que ellos dedicaron su vida a organizar un desvío, ¿no?, vital de el lugar que tenía asignada la sociedad para ellos, ¿no? Muchos de ellos tenían como destino obvio el insertarse en el sistema, digamos, en los lugares que... Mi padre, por ejemplo, estudió para contador, era contador, estudió en Tucumán, podría haber trabajado perfectamente en una empresa, en un banco, y dedicarse a lo que más o menos cualquiera se dedica, y ellos decidieron tomar un desvío, ¿no? Organizarse para otro tipo de vida. Ese tipo de vida, ese tipo de apuestas, que yo creo que contienen una naturaleza, una materialidad ética muy concreta, yo me parece que es muy... me siento muy como cercano a ese intento. Después uno puede discutir un montón de cuestiones y ¿Por ejemplo? Bueno, yo en el libro un poco avanzo en ese sentido, ¿no? En cierto momento. Ahora, yo creo que yo soy de otra generación. Bueno. No participé de esa experiencia, y hay un tipo de discusión sobre esa que me parece muy necesaria, quizás a ustedes les interesa más que a mí, muy necesaria sobre el momento histórico, las opciones que hubo y ciertos errores, horrores políticos que se cometieron. Y creo que por supuesto el PRT-ERP, que fue la organización que fundó y dirigió mi papá, cometió bastantes errores políticos que entre otras cosas lo llevaron a la derrota, y creo que ellos se tuvieron, me parece que otra cosa bastante interesante, bastante difícil de emular hoy, pero que yo creo que a mí por lo menos me desafía, es el de tener un compromiso a fondo, ¿no? Entonces yo diría, menos que ellos entregaron su vida o murieron creo que ellos tuvieron un nivel de compromiso tal que bueno, aceptaron las consecuencias de sus actos, digamos. Pero creo que también, digo, creo que casi todas las opciones políticas de ese momento cometieron errores, y creo que eso de alguna manera se define, o sea, define cuál fue el resultado de eso. Lo que yo creo, estoy convencido, y me parece una mirada así reduccionista, es pensar que porque grupos como el PRT, ERP y otros decidieron asumir la violencia como método de lucha, entonces la dictadura y los militares triunfaron. Me parece que eso es una mirada que no alcanza, y me parece que es más complejo el devenir, digamos, histórico en ese momento. Sí, no vamos a agotar nosotros una discusión que sigue pendiente y que yo creo que ha sido, que este es uno de los problemas que tenemos, que ha sido cancelada
casi por decreto, al adoptar el Estado argentino una política, en los años del kirchnerismo, una política estatal oficial, lo cual le quita, en mi opinión, ¿no? Le quita riqueza a este debate tan interesante que podríamos hacer, y con mucha profundidad, pensando ya no en qué pasó en los 70 solamente, sino justamente cómo amalgamamos experiencias entre las generaciones, ¿no? Yo te dije, puse el acento en lo sacrificial, quizás por una deformación de mi propia historia, porque yo pertenecía a un partido que no optó por la lucha armada, y era un partido de izquierda, ¿no es cierto?, en ese momento, el Partido Comunista, y que discutió con los grupos de izquierda la inconveniencia, no solo la inconveniencia, sino la atrocidad de generar de ir hacia a la vía armada. Y cuando digo espíritu sacrificial es porque es una de las cosas que se discute cuando discutimos de la revolución. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la consigna patria o muerte, de patria o muerte venceremos, y otra cantidad de cuestiones están muy impregnadas de la decisión de entregar la vida. Hay algo, me parece, muy superior a discutir la política chiquitita de la instrumentación, que es el concepto de vida que tenemos, que me parece mucho más interesante y mucho más, que nos liga mucho más a las generaciones. Por ejemplo, a mí me parece que lo que sigue latente en una parte, y ahí es donde yo discutiría contigo en todo caso, es la idea de la vigencia de la revolución, porque yo creo que el gran problema está en la vigencia de la revolución. La idea de la revolución, la idea de cambiar la vida de los demás, de imponer un sistema por ruptura revolucionaria, es toda una concepción. Que en todo caso el debate interesante es ese, porque ya lo del pasado no lo podemos arreglar, pero lo de adelante, lo para adelante sí. Entonces la idea de la revolución siempre me parece una pesadilla recurrente, parafraseando a la idea de la revolución es un sueño eterno. A mí me parece una pesadilla recurrente, ¿no? Es decir, que cada tanto hay quienes dicen, bueno, vamos a cambiar la vida, vamos a cambiar la vida. Cambiar la vida significa inevitablemente eliminar a una parte del oponente, una parte de lo que es lo que yo quería cuando era joven. Yo quería eliminar las clases sociales y por lo tanto me iba a cargar, si podía, con la burguesía y con los sectores, porque estaba así planteado, era la dictadura del proletariado versus... Bueno, me parece que hay muchas cosas para discutir. Yo iba a empezarle una pregunta a Mario, que siento que pobre, medio bombardeado, pero no, vos dijiste de la validez de los ideales y demás, más allá de los instrumentos, más allá de los errores y todo. ¿Y por qué pensás que era más válido eso que el pensamiento de otros jóvenes, muchos, que apostaban a la democracia? Bueno, no, yo creo que... honestamente, sí, ¿no? Sí. No que dejaban correr, sino que hacían militancia y... A ver, yo te digo mi sensación, mi impresión, que creo que no vamos a estar de acuerdo. Primero, dos cosas... No, pero eso no hay pero quiero ser sincero, digamos, no quiero... primero, con lo que decía Jorge, hay dos cosas que yo plantearía, que no comparto. Primero, una es el tema de que durante el kirchnerismo la memoria se convirtió en una política oficial estatal y por lo tanto se impidió el debate o se obturó o cerró. Yo creo que yo no soy kirchnerista, ni lo fui durante ese tiempo, y en gran medida lo que decía antes de no haber sentido la necesidad de escribir durante esa época tenía que ver con la tremenda producción que había, un poco abrumadora si querés, que creo que era fomentada desde el Estado. Yo creo que no es un error eso. Me parece que la década del 70 es una historia, un momento importante en nuestra historia reciente, y creo que hay que discutirlo. Y creo que también hubo mucha producción desde otros lugares, no solo desde el Estado, ¿no? En ese momento también la industria editorial, por ejemplo, privada, produjo un montón de cosas que fueron grandes bestsellers, y creo que incluso estuvieron de alguna manera entre los sustratos del cambio de gobierno que hubo, digamos. Ahora, yo lo que creo es que todos los gobiernos tuvieron su relato oficial. Lo que pasa es que son diferentes y uno se puede sentir más cerca de unos que de otros. El alfonsinismo también construyó un relato estatal muy claro,
a la salida de la dictadura, que fue muy potente y que fue muy fuerte y que si querés, configuró muchísimo el tipo de transición. Perdón, el alfonsinismo, decís vos. Sí, el gobierno de Alfonsín. Bueno, basó su relato, que no era tal relato, sobre investigación seria y un juicio. Bueno, también durante los 2000 hubo investigación seria, ¿no? Se reabrieron los juicios, hubo muchísima Sí, bueno, pero si no hubieran sido posible, como vos bien decís, reabrir, de no haberse puesto los dos escalones básicos. Totalmente, por eso sí, yo creo que... Entonces ya ni siquiera era un relato, fue una realidad concreta. Nunca había ocurrido, y yo mira que estuve mirando los antecedentes de comisiones investigadoras, y ninguna, hubo varias antes en otros países, incluso en Bolivia, ninguna llegó a una conclusión. Totalmente. Y la única vez que tuvimos un gobierno que dijo en todo el país se investiga, y se investigó hasta donde se llegó, fue esa vez. Después se siguió desde las secretarías distintas de derechos humanos, aunque ya más bien venía el material. Y después, por las circunstancias de que los militares no se quisieron juzgar a sí mismos, lo que fuera, terminó habiendo un juicio de la Cámara Civil, es decir, la Cámara Federal, pero de los civiles. Eso, el relato más fuerte fue eso, que fue el consenso, lo que uno llama el consenso del 83, el consenso del nunca más, nunca más a la violencia, ¿no? Yo simplemente lo que quiero decir es que no estoy de acuerdo con la impugnación de... creo que todos los gobiernos construyeron un relato, porque me parece natural que así sea, porque me parece que, vuelvo a decir, me parece un tema importante, y cada gobierno produce un relato. Creo que es verdad, tanto en el inicio del alfonsinismo como durante el gobierno del kirchnerismo, fue donde más se investigó y se produjeron juicios. Durante el menemismo se cerraron un tiempo. Y creo que también, y me parece también lo importante para hablar, hoy también hay un relato oficial desde el gobierno que me parece que es diferente al anterior y con el cual yo me siento bastante menos cómodo o bastante menos de acuerdo que, por ejemplo, con el del gobierno anterior. Pero una cosita, yo creo que más allá de eso y de las diferencias que podamos tener en con quién te sentís más cómodo o no, a mí lo que me parece muy importante es el movimiento de derechos humanos que hubo en Argentina, que hay en Argentina, que empezó durante el momento de la dictadura y que fue el que produjo las condiciones para un debate social y un acumulado social que después los gobiernos se expresan mejor o peor, son más o menos fieles a ese movimiento, pero me parece que eso es lo más importante que hubo. Sí, yo estoy de acuerdo, Mario. Yo lo que digo es, no me refería a relato como peyorativamente. Yo digo que el gobierno kirchnerista lo que hizo fue un cierre. Dijo, la historia es esta. Esto es la primera vez que lo tenemos. ¿Y lo escribió? Lo escribieron para los libros. Claro, dijeron, la historia se construye así. Yo, quiero ser muy cuidadoso porque no quiero hacer una prédica política contra el kirchnerismo. Yo creo que objetivamente lo que hizo el kirchnerismo fue decir con tocando un lado muy sensible de un sector importante de la sociedad y utilizando a mi modo de ver esa sensibilidad de las víctimas sobre todo, dijo, la historia se construyó entre dos sectores, uno bueno y uno malo. Y eso es una simplificación. Las simplificaciones son malas. Yo no estoy con esto, imagínate que he estado, la verdad que no me digamos, la verdad que volver a caer en discutir el kirchnerismo cuando... Eso yo creo que es un tema, porque... No pretendo, yo lo que digo es porque si no podemos, inevitable, como venimos de ahí y venimos de un cierre... A mí me parece más complicado lo de hoy, pero bueno, te digo, yo no estoy de acuerdo. Así como me parece que siempre los gobiernos y los estados construyen simplificaciones. Creo que la teoría de los demonios también fue una simplificación. No se creó desde el Estado la teoría de los demonios. No. Sí, la idea de yo te lo digo, yo vivía esa época. Se creó desde los propios organismos. Eso apareció en los propios organismos. No era una cuestión que haya ni argumentos siquiera suficientes. Tal vez la presencia cuando se hizo el
el documental que hizo la CONADEP de Trócoli, hablando de los extranjeros que venían de otras playas a nuestras playas. Eso podía haber dado, pero era tan fuerte el resto y pegó tal impacto que eso pasó desapercibido. La gente lo sentía, que nadie contraponía a unos con otros. Acá el nunca más, y tal es así que después de todos estos años, si algo quedó clarito, en un país que estaba acostumbrado a recurrir a los militares cada vez que se armaba lío, Sí. cada vez que tenías crisis, y del 30 al 76, mira todos los golpes que hubo, a nadie se le ocurriría. Eso murió de muerte total. Precisamente si hubiera estado la historia de los 2 demonios, eso no hubiera ocurrido. Eso te puedo asegurar que fue una forma defensiva, si querés, de los propios organismos, y sobre todo los organismos testimoniales, que eran los de familiares, ¿no? Pero yo creo que la diferencia entre relato e historia es cuando vos tenés hechos concretos. Cuando vos decís se reanudaron los juicios, es un hecho concreto. Eso es, y se anularon las leyes de amnistía, eso es un hecho concreto. Claro. No hay vuelta que darle. Ahora, después, cuando vos ponés el relato e incluso lo llevás a las escuelas, en libros y todo, cosa que nunca se había hecho, nunca. A nadie se le ocurrió relatar la teoría de los 2 demonios y ponerlo en libro. Nadie, antes. Pero yo más que nada me quedé pensando en otra cosa, a raíz del libro, para volver al libro. Y a vos. Sí. Yo siento que, y por ahí me equivoco, pero bueno, que vos tomaste a Bombo como un personaje interesante, sobre todo por esta cuestión contradictoria, paradojal, de que reapareció habiendo sido un héroe, casi como si hubiera traicionado, hubiera negociado, algo por el estilo, aunque después nunca nadie lo vio, nadie lo pudo concretar, para describir lo que fue la vida en la guerrilla, en el monte tucumano. Y lo haces bien, muy bien. Y realmente ese grupo, que era un grupo chico, porque en realidad ¿cuántos llegaron a ser? Sí, muy pocos. Eran muy pocos, era un puñado. Creo que máximo 80 llegamos a ser. Sí, exactamente, que fue combatido con una cantidad infernal de fuerzas y que, según tengo entendido, y eso es lo horrible, no está en tu libro, pero bueno, yo lo sé, cuando a veces escapaban ya con hambre, porque la verdad que no tuvieron, porque tuvieron miedo, no tuvieron el sustento de la población, que estaba asustada, porque los amenazaban, los dejaban ir y después los perseguían de nuevo, para entrenar más gente en la persecución. Eso es muy terrible, toda esa parte. Realmente, vos bien decís, se podría hacer una película. Realmente sí. Ahora, que la cosa era sacrificial, hay un episodio que vos mismo citás, cuando Monte Chingolo, todo el mundo sabía, y sabían la conducción, que había sido entregado, que era un hecho, que iban a atacar ese cuartel, pero ya se conocía, había caído gente que tenía información. Y de todas maneras fueron. Si eso no es sacrificial, no sé cómo llamarle, en serio, ¿eh? No sé. No, bueno, por eso son cuestiones. Yo tiendo a verlo de otra manera. Primero, con el tema de lo sacrificial o de las consignas patria o muerte o de entregar la vida por la patria y demás, yo creo que no era una cuestión exclusiva de esos movimientos políticos. Creo que toda la historia argentina moderna está, y de historia occidental moderna, está llena, repleta de ese imaginario. O sea, yo lo que no tiendo a ver es esa idea de como deshistorizante, de decir, de repente hubo gente
que se radicalizó tanto, se volvió tan no sé qué, que fue capaz de entregar o de sacrificarse la muerte, digamos, o entregarse a la muerte en nombre de un proyecto ideológico. Bueno, creo que San Martín también hablaba así, creo que todos los héroes de la patria argentina, Perón, no sé si Irigoyen también seguramente, o sea, no era un lenguaje exclusivo de esa generación y esos grupos políticos. Mario, Creo que lo que te quiero decir es que cuando lo que para mí medular de esto, vuelvo a decirte, es la idea de la revolución. Es cierto, es histórico. Además, no podemos juzgar lo que pasó en los 70 con los valores de hoy, con la democracia de hoy en el mundo, o la concepción que tenemos de la democracia. Yo estoy de acuerdo, de ninguna manera lo planteo. Lo que a mí sí me parece importante es decir, seguimos pensando que la forma de cambiar la vida es a través de una revolución, cuando las revoluciones además han sido fatales. Yo te voy a decir una sola cosa y no hablo más. Una sola cosa, que es, mi generación vivió la revolución nicaragüense como la revolución es la revolución de mi generación, la revolución de poetas, la revolución de gente que iba a cambiar el mundo, que tenía curas como Ernesto Cardenal, poeta, Sergio Ramírez, escritor, que bajaban para relatar esa historia épica. Yo lo viví como la historia, una de los capítulos más importantes de mi historia. Era la revolución dulce. La revolución, claro, la revolución que perdona a sus captores, la revolución que Tomás Borges dice, indulto a los asesinos a mis torturadores. Era una revolución con una épica que parecía que iba a juntar revolución con democracia, que iba a decir, bueno, respeto a la vida, hacemos una revolución, cambiamos que llegó a entregar el poder cuando pierde las elecciones. O sea, la expectativa era enorme. Sin embargo, fíjate cómo termina. Termina con Ortega y con pero te vuelvo una... a decir, guerrero de todo. Sí, ya sabemos, pero lo que te quiero decir es, te vuelvo a decir, o sea, yo creo que el resultado no te explica el proceso. El resultado no necesariamente, y más cuando es una derrota, creo yo, no es la verdad. Eso es para mí es una concepción positivista, progresista de la historia, hegeliana, si querés, que ese tipo de racionalidad creo que es la que nos llevó a una idea de que el progreso es la solución, y creo que es bastante complicada. Me parece que hay que salirse de esas imágenes y encontrar formas más vitales, más creativas, más... Por ejemplo, yo a través de un poco lo que decías vos, pero quiero hacer una cosita más con esto, que es lo siguiente, que me parece preocupante, o sea, no comparto con lo que dice Jorge, que es lo siguiente, y que tiene que ver con el nunca más. El nunca más es muy interesante para mí como propuesta de la sociedad cuando se dice nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al genocidio, nunca más. No es para mí interesante cuando se dice nunca más a la revolución. Nunca más a la violencia. No, yo diría nunca más, me parece que no es lo mismo la violencia del poder y la violencia del Estado que la violencia del contrapoder. Toda o violencia. La yo creo que nunca más a la violencia, de puede quien ser, sea. Puede ser, eso es una manera de mirarlo. Yo creo que decirle nunca más a la revolución, nunca más a los deseos de lucha contra un sistema absolutamente injusto. A la revolución y los deseos es otra cosa. Déjame terminar. sí. Pero te digo para no... Decirle nunca... Ese yo creo que es la operación político de la memoria histórica, que creo que es la que está en discusión, que es cuando uno mira ahí y dice nunca más, entonces yo creo que sí, la verdad te lo digo así, yo siento que lamentablemente la revolución no está vigente. Lamentablemente. Hoy yo creo que no sería posible hacer lo mismo que hizo. Como no fue posible en los 70. Bueno, en los 70 sí hubo, como decían, hubo revoluciones concretas. No, pero se partió, sí, eso en otro lugar, se partió de la base acá, porque trasladar lo que era Argelia, lo que era Vietnam, lo que era cosas que ocurrían y que llamaban la atención, Cuba, trasladarla a la Argentina era desconocer que el proceso era distinto y era pensar, había que pensar que había una sociedad pre-revolucionaria, es decir, que estaba en condiciones de ser revolución, y no. ¿Cuántos llegaron a tener militantes para cuando fue el golpe? Hay militares que te dicen, que calculan, que había 100.000
que entre Lerp y Montonero, si había 2.000 militantes, era mucho ya, Sí, sí. porque incluso hubo un reflujo en Montonero muy grande. Entonces, no podés Sí. pensar que puede ser exitoso ante un ejército nacional. Son dos discusiones diferentes igual, o sea, eso es una discusión que es más histórica y tiene que ver con ese momento, y yo creo que hay elementos para los dos, hay elementos para decir, no era posible en Argentina en ese momento, como vos decís, quizá cuando el golpe se concreta, ya de alguna manera la posibilidad de una ruptura revolucionaria estaba en retroceso y estaba derrotada, quizás más políticamente que militarmente, incluso primero políticamente y después militarmente. Eso es una discusión, pero a su vez, me parece a mí, yo no lo viví, pero en el tono de la época, la revolución era un proyecto vigente, actual, digamos, era parte del imaginario, me parece, político de esa época. Ahora, la otra discusión, que a mí me interesa más porque me implica, y es hacia adelante, es la de qué pasa con la revolución hoy. Entonces, a mí me parece importante decir lo siguiente: yo creo que no es un proyecto vigente, no está vigente, yo no creo que hoy podríamos retomar eso que pasó en esa época y cambiarlo un poquito y acomodarlo un poco para entonces ir. Ahora, yo lo lamento eso, porque el resultado de eso, la imposibilidad, aunque yo creo que hay movimientos de ruptura muy interesantes hoy en la sociedad que se dicen a sí mismos revolucionarios, como por ejemplo el feminismo. Otra imagen de la revolución no es la toma del poder a través de una vanguardia para cambiar la sociedad desde arriba, es otra imagen, pero se dicen a sí mismos revolucionarios y cuestionan de manera bastante radical el poder constituido, digamos. Ahora, yo lo que quiero decir es, me parece, el gran problema del presente para nosotros es que el capitalismo es indiscutido. El capitalismo es, y cada vez más es un totalitarismo que no hay afuera, y en donde cualquier espíritu crítico o capacidad de rebeldía o capacidad de imaginar una vida diferente, de construir imágenes de felicidad distinta, no tienen lugar, son o reprimidas o asfixiadas. Entonces no nos queda más, parece, que una especie de negociación con este modo de vida que la verdad, pienso yo, es cada vez peor. Yo estoy de acuerdo, Mario. Lo que te digo es que si no nos ponemos de acuerdo en algunos puntos básicos, vos decís, y yo creo que ahí es donde tenemos la discrepancia mayor, no sobre el pasado, porque sobre el pasado podemos seguir hablando. El problema lo tenemos con el presente. Entonces, como para mí hay puntos básicos que no son negociables, el primero es el de la democracia, la idea de renunciar a eliminar la vida de otro. Me parece que si no nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 puntos básicos, que tenemos que convivir los diferentes y que con los diferentes construimos una sociedad mejor, y no como era el proyecto revolucionario. Por eso yo sigo pensando que no es, que mejor, digo que es una bendición que no esté vigente, a diferencia de lo que vos decís que lo lamentás. Yo considero... El que mata y el que destruye la diferencia, no, por eso yo creo que vos estás discutiendo con fantasmas, yo estoy discutiendo con poderes reales que hoy matan y eliminan la diferencia, que es el capitalismo y el sistema actual. ¿En qué sentido? ¿A ustedes les parece que no hay asesinatos permanentes, muerte permanente, Sí, que no hay una eliminación pero de la no diferencia es un tremenda? sistema, pero, espera. Porque no vivimos en una democracia Si vamos a realizada, decir, me no, parece. yo lo que digo- vamos a partir de algunas bases. Ninguno de los gobiernos del 83 para acá, ninguno, ordenó persecución política. No, acá no hubo persecución política en ninguno de los gobiernos. Habrá habido más simpatía, menos simpatía, más guita para la prensa amiga, menos guita para la prensa amiga, todo lo que quiera. Pero no hubo persecución política. Crímenes hay, por cierto que hay. Vos me decís, son justificados por la pobreza, por esto. Ya entramos en un terreno donde vos decís, bueno, los gobiernos son responsables de la pobreza. No sé cuál sería el crimen que vos podés adjudicar directamente a un gobierno. Y los distintos gobiernos, Bueno, yo creo que para mí es una manera de mirarlo ese problema que sí, que por ahí lo convierte en una cosa respecto sociedad-gobierno. Yo lo que siento, como hoy persona implicada en la realidad política de nuestro país o de nuestro mundo, es que el sistema cada vez es más violento, que el sistema cada vez más injusto,
y donde la diferencia es cada vez menos posible, la diferencia de formas de vida. Entonces, ¿Y qué hacemos? no, bueno, ese es un problema político, es un desafío político mayor. Yo lo que creo es que lo primero que hay que tener es por lo menos una sensación de indignación y de rebeldía. Ahora, ¿cómo convertir eso en una verdad política hoy? Yo personalmente no lo sé, no podría decir, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Veo sí movimientos que me inspiran mucho, que me parecen muy interesantes, movimientos sociales, organizaciones, el feminismo me parece que es una gran inspiración hoy, y que no por casualidad un movimiento como el feminismo provoca una reacción tal como la que provoca, ¿no? ¿A dónde? Perdón. Y los femicidios cada vez son mayores. Bueno, hay pero yo no creo que sea en reacción al movimiento. El femicidio es una reacción personal, digamos, no creo que sea por venganza, no es que hay una persecución a las feministas. Y vos, yo creo que nosotros tenemos, el patriarcado no reacciona como... Me parece muy bien el feminismo, es decir, me parece muy bien que la mujer esté reclamando por su igualdad, tiene todo el derecho del mundo. Es más, creo que hasta hay que hacer discriminación positiva. De hecho, se ha hecho discriminación positiva en el caso del cupo, etcétera, y eso fue en medidas políticas concretas, ¿eh? A mí me parece que nosotros, si nos pusiéramos a hablar de lo que no nos gusta, nos pondríamos de acuerdo. No pensarás que yo estoy de acuerdo con que existan 32% de pobres en nuestro país y gente que se muera de hambre y violencia de género y violencia institucional y violencia que genera el sistema. Yo no voy a discutir eso porque antes me retiro. Lo que yo creo que la discusión que tenemos pendiente, vos como digamos un representante de alguna manera intelectual de tu generación, nosotros de otra generación, no, pero bueno, no importa, digo, y vuelvo al asunto, ¿cómo hacemos? Porque el dilema de generar una sociedad mejor es un dilema que nos convoca a todos. Lo que no estamos de acuerdo, seguramente, y ahí así empezó nuestro diálogo, es en que hay caminos que yo creo que están invalidados. El primer camino que está invalidado es el de la violencia para imponer cambios, porque además ha sido un fracaso. La revolución, nos guste o no, ha sido un horror, ha sido un fracaso horrible, ha dejado, y ya no hablo de las víctimas, hablo de las, yo siento que estás hablo de los mismo, victimarios. estás en el mismo, o sea, diciendo una y otra vez lo mismo, y está bien, o sea, puede ser que sea tu opinión. Yo lo que creo es que lo que ha dejado cada vez más muerte, cada vez más injusticia también está cada vez siempre lo mismo. Pero es que la única manera de responderte, o sea, yo lo que veo es que los revolucionarios, la gente que luchó por eso, por lo menos lo que en nuestro país y demás, fueron desaparecidos, fueron asesinados y fueron aniquilados y eliminados incluso como opción política, fueron como y lo que veo es que los que triunfaron son los responsables de que el presente sea como es. Entonces, si vos querés seguir diciendo que la violencia es un problema de los que murieron hace 40 años, bueno, puede ser. Yo creo que la violencia es aquí y ahora, y lo fue hace 40 años también, responsabilidad del poder, que es un poder económico, es responsabilidad que es un poder, de todos. que es un poder militar, que es un poder militar que son los que tienen las armas en la sociedad, que es un poder estatal, que organiza la sociedad, y bueno, y ahí sí me parece que no es menor el tema de la situación del presente, ¿no? De cómo se encuentra uno en una situación en la cual formas, ideologías, equipos, o sujetos sociales determinados, y estoy hablando concretamente del gobierno actual, vuelve a construir una sociedad, vuelve a construir un presente que es, bueno, me parece que es evidente, ¿no? Eso sí es un fracaso, digamos. Si queremos hablar de fracaso es, en 3 años, la pobreza, la pobreza está igual. En varios años. Están igual. Sí, yo, por lo menos, yo vivo peor y me parece que la mayoría de la gente vive peor. Capaz que hay un sector que no, pero la mayoría de la gente hoy en la sociedad vive peor, lo sabe, y eso se palpa. Y eso no es una cuestión, bueno, uno puede decir, pasaron cosas, el mundo, no, está bien. Es un problema también que tiene que ver con la democracia.
Es un problema que tiene que ver ahí sí. En con todo caso, de mala resolución de los problemas de la democracia. Yo creo que sí, que Sí. cuando no necesariamente se resuelve siempre bien, Claro. y uno tiene todo el derecho del mundo a ser crítico y exigir otras cosas, con todo derecho, y Yo- hacer propuestas sí. alternativas. Perdón, Pablo. No, me sumo sobre el final porque la verdad lo seguí apasionadamente. Con Mario compartimos una generación, yo tengo 40, vos tenés 43 años, 44. 44 ya. Y es cierto que por ahí nosotros crecimos con una idea de la heroización de esa lucha de los 70. Ahora, ¿cómo procesar esa heroización, esas imágenes, ese relato hoy con la necesidad de un cambio y cuando esas condiciones no solo no están dadas, sino en lo personal yo también comparto que la vía de la violencia no es el camino? ¿Cómo se puede procesar un cambio con una generación de jóvenes que creció también con esa mirada heroica de la militancia de los 70? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que es la que realmente lo motiva a uno a, por ejemplo, hacer estas cosas y producir estas especies de conexiones con el pasado que no son las habituales. Con el libro yo un poco lo que intenté fue eso. Por eso también, como decía Graciela, es un lugar específico, ¿no? en el que a mí me interesó. De hecho, una de las cosas que hago es no meterme con la figura de mi papá, por ejemplo, que sería como lo más habitual o lo más lógico, digamos, si se quiere, o encuentro una vía alternativa. Y creo que esa búsqueda, como digo, para mí no pasa por repetir esa historia, no pasa desde el principio. Yo creo que como parte de una generación que participó de otro tipo de experiencia política, yo me forjé, digamos, si se quiere, políticamente en torno al 2001, que fue otro momento bastante dramático e importante de la historia reciente. Me formé en los movimientos sociales, me formé en las ideas de autonomía, de horizontalidad. Ahora me estoy formando con el feminismo. Son imágenes, por supuesto, de lo que es el cambio social y de lo que es la transformación y de lo que es la posibilidad de otras formas de vida y de otro tipo de valoración de lo que es la felicidad, de lo que es lo deseable, que para mí provocan, o sea, producen una distancia respecto de ciertas imágenes, por ejemplo, de la obesidad, la importancia de la jerarquía, de una cantidad de cosas respecto de esa época, que yo creo que en realidad es una ruptura con los valores en general de la modernidad, pero no simplemente con los valores de una organización revolucionaria concreta, son los valores que de alguna manera constituyeron a toda una época de la historia, a varias generaciones, y que creo que, entre otras cosas, a partir de la dictadura, a partir del cambio del mundo que tiene que ver con... Que no se excede largamente. Pero me parece que sí hay un desafío de cómo imaginamos entonces, sí, y yo ahí sí persisto con una idea que es cómo imaginamos una ruptura. Yo creo que sí, que hay que construir una sociedad no capitalista. Creo que el capitalismo es lo peor que nos pasa. Creo que es un sistema horrible, que no nos deja ser felices, que nos convierte la vida en una mierda, y creo que hay que poder recuperar la capacidad de cuestionar en serio al capitalismo y de producir una sociedad postcapitalista. ¿Cómo se hace? Y bueno, ahí me parece que sí creo que no se puede pensar más en salvadores, no se puede pensar más en gente que tiene la verdad y que son entonces los que le van a cambiar la vida a la gente, en todo caso. Creo que tenemos que pensar, pero lo tenemos que pensar y animarnos. Yo creo que el problema hoy no es tanto que nos excedemos, la verdad. Digo, me parece que hoy hay muy poco exceso. Me parece que el problema hoy es cómo recuperamos esa rebeldía y esa capacidad de cuestionar de fondo. ¿Qué proponemos? ¿Qué positividad? No sé. Vuelvo al libro un minuto nomás, pues ya creo Sí, que estamos... nos fuimos del libro. No, porque si no... El libro se llama Bombo, el reaparecido, por si alguien quiere comprarlo. ¿Vos qué opinás de Bombo? ¿Era reaparecido o no? ¿Cuál es la sensación que te quedó a vos? Hay dos respuestas. Una desde lo racional. Desde lo racional yo creo que no, yo creo que es un desaparecido. Bueno, para resumir, la historia es el que es secuestrado en el 76 acá en Buenos Aires y en el 2013 parecen haberlo visto reaparecer. Ahí hay un problema que yo creo que no, que es muy difícil. La única manera racional que encuentro es la de que un personaje lateral del libro para mí muy interesante, que es el de Manolo Avellaneda,
nieto de Nicolás Avellaneda, que era el dueño del ingenio y que construyó una relación muy linda, muy especial, singular, con la gente del pueblo. Y mi fantasía, no corroborada históricamente, es que él lo fue a ver a Bombo cuando estaba secuestrado, desaparecido, y de alguna manera arregló su posible liberación a cambio de que nunca más apareciera. Esa es mi fantasía. Casi tu deseo. Sí, casi mi deseo. Después, de todas maneras, me parece que lo más interesante no es tanto responder la pregunta, sino lo inquietante que es esa pregunta abierta, que permanezca abierta. Sí. Una curiosidad, redondeando esta charla, donde no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas y en otras sí, pero bueno, es así como es la vida y lo lógico. Bueno, acá hemos tenido, vuelvo a recordar, como invitado a Mario Santucho. Recién había una anécdota. Quien nos recibió en la puerta es una persona española, ¿no? Y cuando te dijimos que esperara a Mario Santucho, se quedó tan fresca y tan tranquila. Yo diría, me dice Jorge, si hubiera sido un argentino, le hubiera dicho, ¿cómo Santucho? Pero no. Sí. ¿Puedo hacer un chivo, una invitación? dale. Sí, Esta noche se presenta el libro, Mira. acá en la feria, en la sala de Alfonsina Storni a las 20 horas, con Martín Sivak y Rita Segato como presentadoras, así que invitamos. Te vas a comer algo y te quedas por acá ya. Sí. Te quedas Claro, sí. Eso son las 3 de... Bueno, no sé. Te puedes ir tranquilamente a tu casa, te damos permiso. Bueno, y estuvo con nosotros también Jorge Sigal, ayudándonos, por cierto, con la ayuda invalorable de Pablo Marmorato. Gracias, Chaco. Y ya saben, el programa que nos sigue es La Otra Mirada, con Gustavo Mura, y ustedes saben que vale la pena. Gracias. Hasta el otro domingo. You find me somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful